Paulo, que vai nos apresentar o trabalho intitulado A Internet como Corpus, reflexões sobre os procedimentos de coleta e representatividade em face da inumerabilidade de enunciados. Deixo a palavra com a Tamires. Obrigada. Meu áudio tá bom ou tá baixo? Estamos escutando bem. Então tá. Olá a todos, meu nome é Tamires Darter, o trabalho que irei apresentar se chama A Internet como Corpus, reflexões sobre o procedimento de coleta em face da inumerabilidade de enunciados. Eu sou filiada à PUC São Paulo, onde concluí minha graduação e o mestrado, e atualmente sou doutoranda no programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, sob orientação da professora doutora Maria Cecília Pérez de Souza e Silva, que coordena o grupo de pesquisa Ateliê, Linguagem e Trabalho. Nosso grupo de pesquisa não tem tradição de estudar o discurso no ambiente digital, mas é praticamente impossível não estar passando por isso, então a gente está nesse momento de transição. Estou começando o meu doutorado agora e a gente está trabalhando junto com essas questões. Bom, o objetivo desse trabalho é refletir sobre a construção de um corpus de análise. Então, aqui eu vou apresentar mais a questão de como foi se dando a construção desse corpus do que realmente os resultados da pesquisa que a gente foi fazendo a partir disso. Essa não é a minha pesquisa doutorado, foi uma pesquisa que a gente desenvolveu para o Congresso da PUC de Linguística Aplicada. A questão que se coloca para a gente é o grande volume de dados, porque pela nossa tradição do nosso grupo de pesquisa, a gente não lidava com muitos dados ao mesmo tempo. A gente lidava com, por exemplo, capas de revista, 5 capas de revista, 10 textos. Então, de repente, a gente, quando vai passar para esse ambiente digital, a gente se deparou com um número muito grande de dados, né, em geral. Então, para pensar esse percurso que a gente fez de começar a pensar essa coleta de dados no meio de um grande volume, eu me baseei em 3 pontos teóricos, e a gente faz essa articulação. Dominique Manguenot, proponente da análise do discurso francesa, Marianne Pavot, que é proponente da análise do discurso digital, e Alice Krieg-Planck, que fez um trabalho muito bonito sobre fórmula, e ela lidou com esse grande volume de dados, mas num ambiente não digital. Tinha também digital, mas era também não digital, então é meio híbrido, e mesmo assim tinha um grande volume de dados, e ela refletiu muito sobre a construção de corpos, sobre as decisões que a gente tem que fazer. Bom, do Dominique Manguenot, então, a gente começou pensando as unidades tópicas e não tópicas. Manguenot faz essa distinção, falando que são 2 caminhos que o pesquisador pode levar na construção do corpus. Unidades tópicas seriam mais ligadas aos gêneros, e as unidades não tópicas seriam uma construção, uma mobilização que o próprio pesquisador vai construindo, desde que seja bem justificado. Ao mesmo tempo, também, a gente pensou o corpus nativo digital, que é o nosso corpus nativo digital, que é feito pelas ferramentas da internet para a internet, e todas essas consequências que a Pavot mostra para a gente que essa natureza do corpus traz. E o interpretante razoável da Alice Krieg-Planck, que é o papel do pesquisador e das escolhas que o pesquisador faz frente à pesquisa em relação ao corpus, né? Os recortes que vão ser feitos. Então, o Manguenot fala que... Peraí, que aqui não dá para enxergar direito. Sobre as unidades tópicas e não tópicas, Manguenot afirma: depois de falar sobre pesquisadores que praticam a análise do discurso, chego ao próprio discurso.
Como já tive a oportunidade de apontar, o discurso é abordado por meio de dois tipos de categorias, que chamo de tópicos e não tópicos. Por um lado, a análise centra-se em estruturas para além da frase, de certo modo precedidas de práticas sociais. Por outro, desenvolve corpora que ultrapassa as fronteiras dos textos e dos gêneros do discurso. Essas são as não tópicas, que é onde a gente inseriu essa busca que a gente fez, que vai aparecer mais para frente. Ao invés de pensar em unidades tópicas ligadas ao gênero, o pesquisador se dedicará a cursos baseados em materiais lexicais ou textuais, por exemplo, a retomada ou transformação de uma mesma fórmula em uma série de textos. Então, dessa maneira, Dominique aponta que na construção de um corpus, o analista do discurso percorre geralmente dois caminhos, aos quais chama de unidades tópicas e unidades não tópicas. Sendo assim, o conceito de unidades não tópicas fala sobre analisar uma circulação e permite explorar corpora vastos. Então, a gente pegou que no dia 14 de novembro de 2020, o jornal online Poder 360 relatou o que chamou de guerra de hashtags. No contexto da disputa à prefeitura da cidade de São Paulo, nas eleições de 2020, os candidatos Celso Russomano e Guilherme Boulos constavam empatados no segundo lugar, abaixo de Bruno Covas. Russomano, do Partido Republicanos, estava como candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, de orientação próxima à extrema-direita, e até um pouco além, enquanto o candidato Boulos, do Partido PSOL, estava mais à esquerda do espectro político. No ritmo dessa polarização que o Brasil enfrenta mais acirradamente nesses últimos anos, a disputa por esse segundo lugar não era mais apenas entre dois candidatos, dois partidos políticos, mas entre duas posições políticas extremamente antagônicas. E isso vai ficar muito claro quando a gente fizer as análises daquilo que foi coletado. Então, é nesse contexto de polarização política e disputa pelos ambientes digitais, que até teve uma declaração do Boulos de como que, se a esquerda não se apropriasse dos ambientes digitais como a direita fez em 2018, ela ia acabar perdendo muito mais espaço. Então, é um momento de disputa desses ambientes digitais. Por um lado, os apoiadores do candidato Russomano lançaram a hashtag #DerreteBoulos, de modo a desejar que o crescimento que Boulos teve nas pesquisas derretesse e ele voltasse a terceiro lugar ou mais abaixo, não passasse para o segundo turno. Por outro lado, os apoiadores de Boulos fizeram o uso da hashtag #NãoElejaBolsominion. O que a gente vai mostrar aqui é a circulação da hashtag #DerreteBoulos, lançada contra o candidato Boulos nessa eleição, representando a esquerda, né? Para construir o nosso corpus, seguimos percurso de unidades não tópicas, conforme já foi falado. Apesar de termos coletado enunciados que portavam essas hashtags de uma mesma plataforma, o Twitter, não entendemos essa plataforma como um gênero, mas como um hipergênero, igual Mangueno aponta. Porque o Twitter condiciona o modo de organização do texto de maneira relativamente estável. Então, falar sobre a coleta. Para fazer essa coleta, a gente pegou a hashtag #DerreteBoulos e foi fazer um scraping dessa hashtag. A gente pegou todas as postagens no Twitter que continham essa hashtag. Para fazer isso, a gente usou o sistema Ubuntu dentro do Windows, habilitado, o Linux habilitado dentro do Windows, usando a linguagem Python e alguns comandos em Shell. A gente baixou um script no GitHub de scraping, que é de coleta de postagens. Esse script básico especificamente que a gente usou chama SN Scrape, e ele é feito para Twitter, Instagram, Reddit e Telegram. Porém, a gente usou apenas para Twitter, né? E aí, a partir desse comando que a gente deu para o script, a gente limitou a data, então ficou apenas para o dia 14, e aí todas os tweets que tivessem escrito #DerreteBoulos, como hashtag ou não, mas que contivesse
esse sintagma, ele ia aparecer, né, voltar para a gente nessa coleta. Então, a gente teve de volta 3.363 tweets. Em um dia, no contexto de uma eleição de cidade, né, de prefeito de São Paulo. Então, logo em seguida, a gente usou o script Media SN Scrape, que é em conjunto com esse primeiro script que foi utilizado, e ele trouxe todas as imagens que foram tweetadas junto com os tweets coletados. Nisso, a gente voltaram para a gente 524 imagens, ficaram salvas ali na pasta. Elas são pego no Twitter e salvo no computador, né, a partir desse script. Bom, a Pavô afirma que na internet o analista do discurso se vê confrontado com um fenômeno inédito na história de sua disciplina por conta do número extremamente grande de enunciados que fazem expirar os procedimentos de seleção e os critérios de representatividade. Então, a gente sente bastante isso porque, como eu disse, a gente não tem a tradição de trabalhar em ambientes digitais e agora a gente está começando a trabalhar com um volume grande de dados. Então, isso é uma questão no nosso grupo que é muito, muito forte, muito delicada. Então, qual seria, então, o número correto de dados para uma representatividade satisfatória? Há também uma outra reflexão que a autora traz, né, e que foi comentado aqui já, que é a questão os dados serem subjetivos. Quando a gente usa esse script de scraping, ele não é relacionado a nenhum usuário de Twitter, ele é uma coleta da ferramenta direto no material bruto da plataforma, né, do Twitter, no caso. Então, não tem aqueles direcionamentos das bolhas do uso do pesquisador. Mas eu acredito que a gente tem que explorar ainda muito quais são os critérios dessas ferramentas. Porque, por mais que não sejam orientadas pelas escolhas do pesquisador enquanto usuário, ela tem escolhas. A gente tem que, quando for trabalhar com elas, ter isso bem claro. Bom, é importante também questionar a natureza desses dados coletados, né? Os corpos são constituídos de dados compósitos e não mais de dados apenas linguageiros. Os enunciados não são apenas dados linguageiros, não se coleta apenas a frase tweetada e a imagem que acompanha. O script nos devolve uma série de dados. Quando essa ferramenta de scraping, ela traz todos os tweets, eu separo cada tweet em um arquivo diferente. E cada arquivo me traz uma infinidade de dados. Então, já não é mais o enunciado, a questão linguageira, né? É uma infinidade de outros tipos de dados que a gente tem que lidar. E eu acho que isso é muito delicado. Ó, esses 2 slides são a quantidade de dados que cada tweet traz. E esse fato nos leva a questões éticas importantes. Esses dados são públicos e seu uso é consentido pelos usuários. Aqui eu tenho dados são dados sensíveis para cada tweet individual. Então, eu tenho desde a foto e descrição do perfil público do usuário até a sua localização, qual sistema operacional ele está utilizando, com quais pessoas ele se relaciona. Então, tudo isso vem de dados quando eu coleto esse corpus. E são dados sensíveis. E esses dados são públicos, e seu uso é consentido pelos usuários, nos termos que concorda quando cria a plataforma. Mas até que ponto os usuários estão cientes do que pode ser feito com tais dados? Essa é uma questão ética que eu me coloco quando eu estou fazendo essa pesquisa. Em tempos de Cambridge Analytica, que por meio desses e de outros dados sensíveis puderam traçar perfis psicológicos de grupos de pessoas e dessa maneira direcionar eleições em diversos países, como devemos lidar com esses dados? Como podemos usá-los para pesquisar sem fornecer meios para que haja mau uso desses dados por terceiros? É uma questão que a gente tem refletido sobre quando trabalha com esse tipo de coleta, né? Que é chamada scraping.
Então, aí voltando à questão do corpus volumoso, a gente precisa refletir sobre os recortes que podemos fazer para direcionar a nossa pesquisa. A Krieg-Planck, ela vai nos oferecer um caminho para pensar sobre isso, ela vai refletir sobre o pesquisador, o papel do pesquisador. Então, ela traz a figura do interpretante razoável, que ele é essa capacidade de ser interpretante razoável, ela não é natural. Ela é um esforço que o pesquisador deve fazer. E é um esforço para sempre lembrar que nós estamos perpassados pelo interdiscurso, que nós estamos lidando com uma linguagem que não é neutra. Todas essas questões que a gente olha para o nosso objeto, a gente tem que olhar para a gente mesmo. Isso é um esforço que a gente faz a cada momento da pesquisa. Então, não ir com a primeira impressão natural, e dessa maneira, e com muita justificativa, sempre com ter clareza da sua decisão e poder justificar essa decisão na pesquisa, nós podemos ser esse interpretante razoável. Ainda tem 2, 3 minutinhos para concluir, só para... Tá bom, já estou acabando. Aqui, dentro dessa história de interpretante razoável, aqui a gente selecionou algumas imagens. Então, o que foi que chamou a atenção? Eram todas imagens que tinham o presidente Bolsonaro caracterizado de Coringa. Coringa é do filme do Joaquin Phoenix. Aquele Coringa, não é outro, né, de outros filmes. E por que aquele, né? É um Coringa que ele mostra como ele está sofrendo pelas mazelas sociais ali, e aí ele elege na cabeça dele representantes daquelas mazelas, e a morte ou o sofrimento dessas pessoas torna um triunfo. Então a gente vê várias situações delicadas e tristes, assim, enquanto sociedade, que a presença do presidente, do Bolsoringa, eles chamam, a presença do Bolsoringa está triunfando sobre algum problema acontecendo com quem ele considera inimigo. É bem curioso isso, porque a gente está falando de uma eleição municipal e, de repente, isso ganha... Bolsonaro é mais citado nos tweets coletados do que o próprio Russomano, que é quem estava sendo defendido. E essa é uma técnica que a gente viu também acontecer nos Estados Unidos, quando foi Trump e Hillary, que eles fizeram vários memes com a Hillary, mas com uma coisa em comum, porém muito diferentes entre eles. Não era uma cópia. E isso era para você não rastrear de onde vem. Então, a gente tem esse indício de que o que foi usado nessa eleição contrário a Hillary está sendo usado agora. Isso a gente está falando de 2020, é já uma preparação para 2022. Então, são algumas coisas que apareceram. Por fim, acho que outra coisa que é importante só para pontuar é que a gente sempre teve a preocupação de olhar o tweet no seu ambiente. Então, a gente criou um TXT gigante com todos os 3.000 e tantos tweets, mas a gente teve a preocupação de, quando escolhia algum para olhar direito, a gente clicava no link dele, que abria na plataforma, e aí a gente podia ver quais tipos de relação ele foi estabelecendo dentro desse ambiente. É isso. Muito obrigada, Tamires. Achei a apresentação super clara e essas reflexões metodológicas são bem interessantes. Depois eu coloco uma pergunta. Mas eu vou passar agora a palavra para a Iene, que vai apresentar a próxima. Muchas gracias, Tamires. Y ahora vamos a escuchar a Juan David Cárdenas y María Catalina. Están los dos ya ahí. Entonces, Juan David, eres tú que va a hacer te comparto los derechos para que puedas compartir pantalla a ti o a María Catalina. Perfecto, a mí. Está bien, entonces, bueno, Juan David Cárdenas y María Catalina Cruz nos van a presentar una ponencia titulada Metodologías exploratorias y herramientas para el análisis del discurso político y mediático en redes sociales, y ustedes vienen de la Universidad de La Sabana en Colombia. Tienen 15, máximo 20 minutos, ¿eh? Listo, entonces, voy a hablar un segundo.
No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, sí, ya Sí, vemos perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes, creo, ya para todos. Nosotros aquí todavía arrancando el día. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Venimos, como Jenny decía, a la Universidad de La Sabana, junto con la profesora María Catalina Cruz, a contarles un poco de la experiencia que tenemos hace ya desde algunos años en un espacio de investigación y de formación de investigadores jóvenes que tenemos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, en medio de un grupo de investigación reconocido por Colciencias, que es el organismo gubernamental encargado de la investigación y la educación en Colombia, que se llama el Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana. Desde el año 2017 venimos trabajando en este espacio de formación de jóvenes investigadores en metodologías de análisis de la comunicación, especialmente en las metodologías de análisis del discurso, por un lado, con metodologías del análisis crítico del discurso, y por otro lado, en todas las metodologías de análisis de contenidos, con una serie de herramientas que les vamos a mostrar y a comentar más adelante, y que son con las que en su mayoría hemos hecho ya varios trabajos muy interesantes que hemos presentado en distintos congresos, frente a los cuales hemos publicado artículos en revistas indexadas, capítulos de libro, y sobre todo pues nuestros estudiantes han podido difundir toda esta información también en espacios de divulgación científica para estudiantes, congresos estudiantiles, encuentros de semilleros y otros espacios pues bien interesantes. Entonces, pues lo que vamos a hacer rápidamente es hacer una introducción a lo que es este espacio de investigación, contarles un poco nuestra metodología de trabajo, muy por encima, el tiempo tampoco va para profundizar mucho, mostrar algunos de nuestros marcos teóricos y metodológicos, y sí profundizar un poco en las herramientas en las que nos respaldamos para nuestros estudios y algunos casos de análisis que hemos venido trabajando y frente a los cuales pues hemos hecho estas publicaciones y hemos asistido a distintos espacios de divulgación. Entonces, como les decía, desde el año 2017 venimos trabajando en esta formación de jóvenes investigadores en metodologías de análisis de la comunicación, especialmente discurso y contenidos, con un énfasis muy especial en los contenidos de redes sociales. Tenemos un espacio, no sé, seguramente existirán en las otras universidades, a Colombia lo llamamos semilleros de investigación, donde jóvenes investigadores interesados en estos temas acuden a un espacio de formación donde de la mano con ellos formulamos proyectos de investigación, los formamos en las distintas herramientas, metodologías y marcos teóricos, y pues llevamos adelante un proceso de formación bien interesante, del cual ya pues han pertenecido más de 40 estudiantes y que actualmente tenemos vigentes. Básicamente formamos un equipo de trabajo con la profesora Catalina, que me acompaña, y semestre a semestre vamos formando unos equipos, a veces entra gente nueva, hay gente que dura un poco más, y trabajamos en función de proyectos de investigación que apuntan al análisis de contenidos y de discursos de distintos hechos coyunturales y procesos políticos y sociales, no solo de Colombia, sino de la región y también a nivel internacional. Yo le voy a dar la palabra ahora a Catalina para que nos cuente un poco la metodología de trabajo. Ella también nos está acompañando por acá. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Muy buenos días y buenas tardes allá. Efectivamente, como decía Juan David, nuestra metodología de trabajo es semestre a semestre, pero lo que intentamos hacer es que nuestros estudiantes estén con nosotros mínimo un año. Digamos que siempre buscamos estudiantes de semestres bajitos, tercero, cuarto, pero también podemos tener semestres más adelante. Cada semestre tenemos un grupo de máximo 10 personas, digamos que a nosotros no nos gusta tener un grupo muy grande porque nuestra metodología de trabajo también está basado en aprendizaje basado en proyectos, en donde el centro es el estudiante, su propio aprendizaje está también enfocado en el trabajo colaborativo y en la identificación de conocimientos previos y capacidades individuales para crear este proyecto que cada semestre hacemos. Entonces, nuestra metodología es primero cruzar horarios, que eso es algo de entrada muy difícil porque pues cruzar 10 horarios junto con los horarios de los profesores, pues siempre es complicado.
Entonces, principalmente, cada semestre nos reunimos a identificar un problema coyuntural que los chicos quieran analizar. Digamos que nosotros como profesores nunca imponemos una temática, sino que a partir del diálogo entre los diferentes estudiantes generamos esta discusión y entre todos decimos, queremos analizar esto particularmente que está pasando en nuestro país o también a nivel internacional. Después de eso, nosotros también tenemos reuniones cada 15 días, porque para nosotros como profesores no solamente es como instaurar un proyecto y que se haga, sino que también estamos en nuestro deber de formarlos a ellos como futuros investigadores, en herramientas, en metodologías, en marcos teóricos, y también tenemos la oportunidad de a veces invitar invitados nacionales, en donde también pues se les da una conexión con otras personas, pues para que ellos particularmente tengan más herramientas. Después de que nosotros seleccionamos qué queremos investigar, básicamente lo que hacemos, Juan, y si quieres pasar a la siguiente diapositiva, es identificar particularmente qué se está investigando, por qué y para qué esta investigación es necesaria y cómo, cuándo, dónde, con qué y con quiénes vamos a realizar este estudio. Digamos que identificamos todo esto desde el inicio, generamos objetivos particulares por cada estudiante, entonces cada estudiante se encarga también de hacer una identificación, por ejemplo, del contexto en el cual se va a llevar a cabo la investigación, y entre todos identificamos también esas categorías de análisis, y muchas veces generamos como mini proyectos a este gran proyecto en donde pues ellos van a terminar adquiriendo un montón de herramientas metodológicas investigativas porque ellos al final presentan una ponencia en un evento nacional o internacional y escriben su propio artículo de investigación. Digamos que nosotros también nos encargamos de que ellos entiendan el mundo de la edición científica, de las revistas indexadas, de cómo escribir un artículo de investigación para que luego se adentren y, digamos, tomen las riendas de escribir su propio artículo. Esa sería nuestra metodología de trabajo. Bien, con respecto a nuestros marcos teóricos y metodológicos, pues como ya lo mencioné al comienzo, son ejercicios de análisis de contenidos discursivos, en su mayoría en redes sociales. En algunos casos hemos trabajado en medios tradicionales, pero la manera incluso de llegar a la información siempre ha sido a través del ecosistema digital. Teóricamente, siempre hemos estado muy orientados, digamos que es una de las líneas de trabajo de nuestra facultad y una de nuestras fortalezas investigativas desde los marcos conceptuales de los estudios de la opinión pública y la comunicación política. En ese orden de ideas, teorías centrales de muchas de nuestras investigaciones, pues siempre van a estar relacionadas con toda esta corriente de los estudios de los efectos de los medios sobre la opinión pública, teorías como la agenda setting, la teoría del framing, la teoría del priming, incluso en estudios más recientes hemos incorporado algunos aportes bien interesantes sobre teorías como el visual framing, el framing visual, como las imágenes también se constituyen como construcciones discursivas y construcciones de la realidad social. Se parte entonces de considerar los discursos mediáticos y los discursos políticos como unidades de análisis que son rastreables en publicaciones digitales y tradicionales, tanto de medios de comunicación como de actores políticos. Hemos hecho estudios analizando el discurso de medios, hemos hecho estudios analizando el discurso de partidos, el discurso de líderes políticos, de líderes sociales y en general de personas que de pronto entrarían dentro de estas categorías de influenciadores o personas con cierto capital o reputación en el escenario de la agenda pública digital. En ese mismo orden de ideas, lo que hacemos nosotros es hacer unos ejercicios de conceptualización previa de cada uno de los estudios para ver qué marco teórico es el que conviene más utilizar de acuerdo a la problemática que seleccionamos. Junto con los estudiantes, como dice Catalina, pues todo es un proceso de construcción colectiva, o por lo menos de una orientación entre los profesores tutores y los estudiantes. Hacemos todo el proceso de operacionalización de variables para ver qué es susceptible de ser medido y cómo vamos a medirlo y de qué manera vamos a registrar y sistematizar la información, y sobre todo cómo las herramientas que tenemos a nuestra disposición pues nos permiten llegar hasta cierto punto, y después de ese punto qué nos toca hacer a nosotros o qué tenemos nosotros también que idear e innovar en la construcción de matrices y de herramientas de sistematización y de
registro y análisis de información. Hemos utilizado otras herramientas que nos permiten establecer correlaciones. Tenemos un conocimiento no muy avanzado, pero por lo menos básico de herramientas como SPSS, que nos ha servido para hacer estudios descriptivos y para encontrar algunas correlaciones bien interesantes. Y hemos utilizado otras herramientas, voy a entrar de una vez a este tema, que básicamente son las que nos han permitido como construir este marco de trabajo metodológico que nos ha funcionado muy bien y pues yo creo que podemos decir con mucha alegría que hemos formado en medio de un contexto donde a los estudiantes la investigación es como si se les hablara en otro idioma, pues hemos formado por lo menos un grupo importante de estudiantes muy interesados en estos temas y algunos de ellos están trabajando o siguieron su camino en especializaciones, maestrías y logramos como romper un poco ese sesgo o esa resistencia a la investigación. Con relación entonces a las herramientas, rápidamente pues trabajamos con Excel y SPSS como en unos primeros momentos de recolección, sistematización, construcción de matrices, de análisis de la información. Esto es como lo más primario, lo más básico. Y luego hemos trabajado con una serie de herramientas, seguramente muchos de ustedes las han escuchado, no sé si todas, de pronto algunas. Hemos hecho análisis de contenido en Twitter con la herramienta Tweetonomy, que es una herramienta para recolectar tweets y obtener análisis descriptivos, pero sobre todo para poder acceder a lo que la misma herramienta llama como el bulk export o las exportaciones masivas del Big Data, de todo lo que publican las cuentas, tanto oficiales como no oficiales en esta red social. Tuvimos la fortuna de tener una licencia por un año en la facultad, gracias a un proyecto de investigación de una herramienta que se llama Crimson Hexagon, que es mucho más potente que Tweetonomy y que hace unos análisis increíbles también de grandes. Por ejemplo, hacer georreferenciación de la información, construir lo que la herramienta llama ruedas temáticas, análisis por temas, por conceptos, también acceder a las bases de datos de grandes volúmenes de información. Es una herramienta que permite programar algoritmos de acuerdo a las demandas de los investigadores, no solo en términos de sentimientos, sino en términos de poder relacionar ciertos conceptos con categorías que uno cree y lograr que el sistema automáticamente vaya haciendo esos ejercicios de relacionamiento semántico que es bien interesante. Últimamente venimos trabajando mucho con una herramienta que si no conocen se las dejo ahí porque es gratuita, previo contacto con Facebook, que se llama CrowdTangle, que nos permite a nosotros también acceder de una manera muy sencilla y a un buen volumen de información, en unos análisis descriptivos muy interesantes de todas las publicaciones de los grupos que son públicos en Facebook. Pueden ser partidos o cuentas de políticos o cuentas de organizaciones sociales. Esto nos ha permitido a nosotros acceder a grandes volúmenes de información y que como la misma red social lo permite, pues también nos permite acceder a hacer análisis de videos, de imágenes, de enlaces, de publicaciones. Ha sido bien interesante. Y logramos tener un convenio con una firma de monitoreo de medios que es española, pero abrió sede en Colombia, que se llama Siglodata MMI, donde gracias a ellos pues hemos podido nosotros acceder también a grandes volúmenes de información de publicaciones de medios tradicionales, emisiones radiales, emisiones de televisión, todos los periódicos escaneados desde sus versiones en texto impresas, también para hacer nuestros ejercicios de análisis de contenido. Finalmente, pues toda esta información lo que hacemos es, yo creo que estamos como en mora de dar un paso más allá, pero por lo menos estamos en un primer paso queriendo aprender a utilizar bien esto, que es SPSS para hacer los análisis estadísticos, el software de Atlas T para hacer unos análisis de discurso mucho más textuales y obviamente pues lo que Excel nos permite a nosotros como este primer paso para la depuración, la organización y la sistematización de la información. Yo finalizo por acá, le doy la palabra a Catalina para que nos cuente un poco lo que hacemos en el semillero, ya en términos de qué hemos investigado, qué hemos logrado y dónde hemos publicado esto, y con eso ya terminaría. Bueno, rápidamente pues les traemos 6 casos que hemos realizado desde el 2017 a la fecha. Todos estos casos han
se han presentado en conferencias nacionales o internacionales o hemos publicado artículos de investigación en revistas indexadas Q1 y Q2. Entonces, digamos que esto ha sido también muy importante para nosotros porque hemos visto también cómo tiene impacto esta investigación que inicia desde un proyecto en la universidad y termina realmente en otros escenarios. Entonces, el primer caso que les traemos es del 2017, que es un análisis del discurso de Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko el 1 de septiembre del 2017 en la Plaza Bolívar. Nuestro objetivo era analizar el discurso que dio Timochenko ese día, en la cual también estaba dando paso o escenario de entrada a las FARC-EP como partido político particularmente. Hicimos un análisis de discurso y también un análisis cuantitativo para contar la frecuencia de palabras, no de palabras. Utilizamos Atlas T y luego también pues Excel para otras cuestiones. Y el principal hallazgo que descubrimos fue que Timochenko, aunque quisiera presentar digamos, un discurso conciliador, realmente lo que hizo fue un subtexto de exclusión y una consecuente repolarización. Digamos que para nosotros en el análisis de discurso, y cito pues a un colega nuestro que en paz descanse, Sergio Roncayo, decía que lo más importante del análisis del discurso no es lo que se dice en el discurso, sino lo que se deja de decir particularmente, ¿no? Entonces eso era para nosotros lo más importante en este caso. En el segundo caso, si quieres pasa, Juan. Analizamos en el 2018 la crisis de las basuras en Bogotá, particularmente un análisis de encuadres informativos en 5 estaciones de radio colombianas. Aquí utilizamos Siglo Data, Excel y SPSS para pues, hacer todos los resultados y la recolección de datos. Queríamos establecer cuáles eran los marcos de interpretación, el énfasis, cómo veía también digamos, la atribución de responsabilidad frente a este caso coyuntural que pues, se dio en febrero del 2018, particularmente en la capital de Colombia. Y a partir de esto, pues identificamos que el encuadre más recurrente fue lo político, no lo ambiental, lo cual también indica pues un discurso más no hacia el problema ambiental que se estaba dando, sino como hacia las peleas entre gobiernos, que en su momento era Peñalosa y tiempo atrás el exalcalde Petro. Y esto fue presentado en CLAEP y AFACOM. A CLAEP fueron estudiantes de la Universidad de La Sabana en Ecuador y AFACOM pues es la Asociación de Facultades de Comunicación de nuestro país particularmente. En el tercer caso, hicimos los líderes sociales en la agenda digital. María Cata, te quedan 3 minutitos, ¿está bien? Sí, sí, voy a mí. Hicimos la agenda digital de los congresistas colombianos entre la corrección política y la denuncia directa. Esto fue presentado en 2 eventos internacionales junto con Juan David, en ALACIP, IMCR y en la UNESCO. Esos 3 primeros casos han sido publicados en revistas indexadas, como les decía, Q1 y Q2. Aquí lo que más identificamos fue que hay una corrección política por parte de los senadores y congresistas al momento de hablar de algo tan coyuntural y muy fuerte para nosotros, que es el asesinato de líderes sociales en nuestro país. El cuarto caso es la percepción de seguridad de la ciudadanía en Bogotá, una mirada desde la construcción mediática. Aquí se analizó todo el tema de la percepción de seguridad, que hoy en día, aunque no lo crean, está siendo muy vigente actualmente, otra vez en Bogotá, por la inseguridad que estamos viviendo hoy en día. Y hicimos como también la percepción con las estadísticas que sacaba la misma alcaldía de Bogotá. Aquí utilizamos Siglo Data particularmente. En el quinto caso tenemos análisis de la conversación en la red social Twitter sobre el fenómeno de migración venezolana en Sudamérica y su impacto en la agenda setting. Aquí utilizamos Crimson Hexagon. Y lo más que nos importaba era cómo a partir de este éxodo venezolano pues se habla políticamente y también hay como una relación entre la conversación en Twitter con todos estos cambios políticos que estaba viviendo en Sudamérica, sobre todo con los cambios de presidencia. Y por último, que es el actual proyecto, y esto lo uno con el cierre particularmente de cuál es como la actualidad de la situación actual del semillero, y es que estamos trabajando en un proyecto que se llama Análisis del Cubrimiento Mediático al Paro Nacional 2021, estudio del caso del tiempo, el país y el colombiano, en conjunto con la Universidad Católica de Oriente y con la profesora Daniela González y con el profesor Carlos Arango de la Universidad de Medellín. Digamos que este proyecto es muchísimo más grande porque hay gran cantidad
información requerimos de más de 20 estudiantes porque hacemos énfasis con estudiantes de ambas universidades y con la nuestra universidad. Y la idea de este proyecto es claramente sacar un artículo de investigación, ir a conferencias nacionales e internacionales y el posible escritura de un libro, ya que el paro nacional, digamos que en nuestro país ha sido también un tema muy coyuntural, sobre todo pues con el último gobierno de Iván Duque. Quisiera cerrar particularmente esta ponencia indicándoles que para nosotros el Semillero Observatorio de Medios, sobre todo para nuestros estudiantes, es una oportunidad extracurricular porque digamos que es algo aparte de su carrera, en donde ellos adquieren un montón de herramientas para luego ser investigadores y poder escribir sus propios artículos de investigación, pero también está ligado a poderse graduar de la universidad. Digamos que ellos tienen que validar el requerimiento de grado, y entonces algunos hacen tesis, otros hacen proyectos audiovisuales, y nuestros chicos se gradúan por el semillero, en donde ellos tienen que presentar obligatoriamente una ponencia nacional o internacional y escribir un artículo de investigación que se valida, se les califica particularmente, y así pueden pues graduarse y demás. Entonces, pues eso sería. Esperamos que pues esta metodología pues también, digamos, haga parte de más universidades y seguramente lo estarán haciendo. Pero pues para nosotros ha sido muy grato ver como el crecimiento no solamente de nuestros estudiantes, sino que han tenido realmente mucho que ver en la construcción de nuestro propio país y en la cómo cuestionarnos, ¿no? Políticamente desde lo que somos y desde lo que también construimos digitalmente. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias. María Catalina, Juan David, por la presentación y por quedarse en el tiempo. Muy bien. Las preguntas vendrán después de la siguiente ponencia. Todas juntas las regrupamos para ganar un poco de tiempo. Entonces, nos vemos ahora. Gracias. Y on va donner la parole maintenant à Manar Alomran. J'espère bien prononcer votre nom. Ah oui, vous avez bien prononcé, Ça va bonjour. très bien. Et donc, je vais vous donner les droits de partage d'écran. Voilà, c'est bon, normalement. C'est bon? Normalement, c'est bon maintenant. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Et donc, vous avez 15 à 20 minutes maximum et après, il y aura les questions pour les 3 présentations qu'on vient d'entendre. Ah, pardon, excusez-moi, mais... Ben, voilà, parce qu'avant, je n'arrive pas à voir... C'est bon? C'est partagé? Oui, c'est bon, on fera la présentation. Ok, excusez-moi, je vais utiliser d'autres slides comme c'est en espagnol, moi, c'est pas... Ok, alors... en fait, au début, je vais me présenter. Je suis Manar Alomran, je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication, actuellement en 3e année. Je travaille sur la direction de Mission Michel Marcoccia à l'Université de technologie de Troyes, au sein du laboratoire Listen, équipe de recherche Texico. En fait, dans notre recherche doctorale en cours, nous travaillons sur l'analyse de la participation et de ses instrumentations dans les espaces de discussion en ligne, y compris sur les interactions qui se véhiculent via les outils de communication numérique, précisément dans 4 types de plateformes qui constituent notre terrain de corpus d'études, à savoir forum de discussion, groupe Facebook, site de questions-réponses et l'outil de microblogging Twitter. Dans notre revue de la littérature, nous avons constaté que les spécificités des discours numériques découlent des contraintes techniques, puisqu'il s'agit de discussions instrumentées, plurisémiotiques et délinéarisées et investigables, et découlent aussi des facteurs situationnels, car il y a la possibilité du recours au pseudonymat ou anonymat, et aussi au processus de conversationnalisation et de contextualisation. Nous avons montré que ces spécificités rendent les discours numériques fortement distincts des discours en face à face. Par exemple, le processus de délinéarisation spécifique du discours numérique, produire un hyperlien ou des blessures partagées par exemple,
permet de produire diverses formes d'engagement qui équivalent à différents niveaux de participation. Ces propos nous ont amenés à soutenir, comme le suggère d'ailleurs Pavo en 2017 et Émérite en 2015, que l'analyse des données discursives en ligne exige forcément de forger des outils d'analyse adéquats en plus des outils d'analyse existants en analyse du discours pré-numérique. En fait, l'état de l'art abordé dans notre recherche doctorale, nous a permis de nourrir notre réflexion à ce propos. Nous avons pu avancer que les discours numériques ne sont qu'une manifestation d'une activité plus large que l'on peut appeler participation en ligne. Alors, afin de développer les concepts issus de la linguistique interactionniste et d'avoir une méthode d'analyse qualitative pertinente pour les études empiriques portant sur les corpus numériques, il nous a semblé nécessaire de revenir à la notion de participation en ligne ainsi qu'à ces concepts périphériques comme l'engagement. Ce faisant, notre recherche a montré que la notion de participation en ligne est distincte de la notion de participation en face à face, définie auparavant par les sociologues et les anthropologues tels que Goffman ou Goodwin. En effet, la communication via les espaces de discussion en ligne a élargi cette notion qui s'avère un élément central de la culture numérique et dont la discussion demeure limitée jusqu'à présent. Cette notion s'avère aujourd'hui polysémique et floue parce qu'il apparaît dans divers domaines d'application, politique, marketing et éducation, et il est associé à plusieurs enjeux contemporains, économiques, ergonomiques et enjeux épistémiques. Alors, nous avons essayé d'identifier et de développer la notion de la participation en ligne à la lumière du champ d'études interdisciplinaires de la communication numérique dans le but de mettre en place certaines stratégies méthodologiques qui permettent de traiter pragmatiquement ou de manière interactionniste certaines dimensions des corpus numériques de différents types de plateformes sur les réseaux sociaux. Pour exposer certaines de ces stratégies, nous proposons dans cette étude de mettre en évidence les trois synthèses suivantes. Le lien entre l'analyse du discours numérique et l'analyse de la participation en ligne, description et définition synthétique de participer à des discours numériques, typologie synthétique des techniques discursives numériques. Pour le premier point, nous avons pu prouver que l'analyse du discours numérique fait partie de l'analyse de la participation en ligne. Cependant, même si ces deux domaines peuvent se croiser dans certains cadres théoriques, comme dans celui de la participation citoyenne, de la participation politique ou pédagogique en ligne, leurs approches théoriques ne sont pas de même nature. En effet, l'analyse du discours numérique consiste en la description et l'analyse du fonctionnement des productions langagières natives d'Internet et plus particulièrement du Web 2.0 dans leur environnement de production en mobilisant en considération égale les ressources langagières et non langagières des énoncés élaborés. Ceci selon Marianne Pavo en 2017. L'analyse du discours numérique s'intéresse en particulier à traiter les données d'analyse selon une approche technolinguistique interactionniste. Par contre, l'analyse de la participation en ligne tente souvent à étudier les données selon une approche de nature ethnographique et sociologique, laquelle traite la mutation sociale, économique et politique qui, selon le sociologue Proulx en 2020, se reconnaît aujourd'hui par une réorganisation en profondeur du monde du travail, de l'industrie, du commerce, de l'information et du divertissement, de la culture et de la communication et bien sûr des activités politiques des individus, groupes, partis, associations et des modes de gouvernement. D'ailleurs, certaines études qui se situent dans le cadre lié à la participation en ligne peuvent dépasser l'analyse interactionniste des contenus et des énoncés. Par exemple, dans l'enjeu ergonomique de la participation en ligne, les études problématisent la participation des usagers au-delà des contenus en s'intéressant au design du dispositif technique et en prenant en considération l'ensemble des acteurs impliqués
dans la jeunesse et dans l'évolution de dispositifs. Ainsi, j'ai donné un très résumé des approches pour les deux domaines d'études, analyse du discours numérique de la participation en ligne, mais en montrant que le discours numérique est une des formes de la participation en ligne, nous avons pu constater que c'est l'analyse de la participation en ligne qui inclut l'analyse du discours numérique. Autrement dit, comme le suggère Marianne Pavot en 2017, comme le suggère, le technodiscours relève du pro-d'usage. Pardon, je n'arrive pas ça passe pas les slides. Vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend très bien. Peut-être arrêter les partages d'écran et revenir à nouveau. Sinon, on l'a, donc on pourrait les mettre aussi pour vous si jamais ça ne fonctionne pas. Ah non, je dois le fermer au début, excusez-moi. C'est bon, ça s'est partagé? Pour l'espagnol, Oui, oui, on les voit. j'étais ici, oui, je pense. Oui. En fait, je ne vais pas mettre en plein écran pour que ça continue à... Excusez-moi. Très, très bien. OK. Alors, concernant le deuxième point, dans cette étude qui aborde la description ou bien description, définition synthétique de ce qu'est participer à des discours numériques, nous avons noté selon Carpentier en 2016 que la participation en ligne est soutenue par l'accès et par référence aux synthèses de plusieurs chercheurs en différentes disciplines en sciences humaines et sociales, nous avons pu conclure que participer à des discours numériques n'est pas forcément synonyme de parler ou d'écrire. En fait, à la suite du théoricien de l'éducation Winger en 1998, Arasinski, c'est un anglais, en 2009 constate que la participation se produit à la fois au niveau personnel et social, puisque notre engagement avec le monde est social sans impliquer parfois des interactions avec les autres. Ainsi, il précise que l'on peut participer socialement, même à des moments où on n'est pas engagé dans une conversation avec quelqu'un. D'ailleurs, dans son approche micro-sociologique des comportements, Goffman, en 1987, montre que les individus assistant à un espace public, même s'ils n'y participent pas activement, par action ou par prise de parole par exemple, sont considérés comme des participants du fait que leur présence exerce une certaine influence sur la participation du locuteur qui est conscient de leur accessibilité. Alors, le cadre collectif des espaces de discussion en ligne en clair-obscur constitue au sens de Goffman un cadre de participation où les relations et les idées non seulement se construisent, mais s'exposent aux yeux de tous les autres dont la présence peut influencer la participation. D'où, par conséquent, nous avons pu estimer que le processus d'accès aux dispositifs sociotechniques constitue une forme d'engagement de l'usager, même si cet usager, il est lacage, c'est-à-dire un participant en oscillation qui se contente de consommer les informations, les données sans produire aucun forme participatif visible. À partir de ces réflexions, nous avons considéré la forme d'engagement incarnée par le processus d'accès comme un genre de la participation passive, laquelle s'oppose au genre de la participation active qui relève de la participation effective sur l'espace public participatif. Et dans ce contexte, nous avons vu que la participation en ligne, à son sens fort, est caractérisée par le pouvoir d'agir des utilisateurs et perçue comme un pro-d'usage.
En fait, la forme participation entendue au sens fort implique davantage que participer suppose que l'individu prenne part à la situation de façon telle qu'il puisse éventuellement modifier cet état des choses par ses gestes contributifs. Ceci selon Proulx en 2020. La notion de participation a son sens fort qui dépend du pouvoir d'agir des utilisateurs renvoie alors à l'idée de production ou plus exactement à la forme contribution qui, selon les couples Proulx et Cudition en 2010, n'est pas entendu dans un sens abstrait et général, mais consiste plutôt en un geste, un acte ou une transaction. La contribution ou bien la forme contribution concerne donc la participation active, c'est-à-dire les gestes participatifs qui se voient, s'entendent ou s'observent concrètement sur l'espace de discussion en ligne. Dans ce contexte, cette notion amène au mot valise anglais pro-d'usage, proposé par le chercheur australien Brins en 2008, à partir d'une hybridation des termes production et usage. En fait, le pro-d'usage, selon Proulx 2020, même il avance, il revient à l'idée de user-generated content, c'est-à-dire les contenus produits et postés activement sur le web par ses usagers, ceci étant à la fois utilisateur des formats techniques prescrits par les programmes informatiques et créateur de formats discursifs de ces mêmes formats intégrés à leur geste d'écriture en ligne. Ces constats suggèrent qu'il existe une certaine distinction entre les deux formes, contribution et participation. La première semble se restreindre à la production, la seconde s'étendre à la consommation en plus de la production. Cette observation nous a conduit à estimer que les deux termes, participation et contribution, même s'ils peuvent se voir comme synonymes, ne veulent pas exactement la même signification. Nous allons voir... Ah, ça glisse pas. Ne marche pas. Ce que je vous propose, c'est je vais partager votre présentation parce que nous l'avons, donc si ça vous convient. Et vous me dites à quel moment changer des diapositives. Ou sinon, j'essaie rapidement de faire comme tout à l'heure. D'accord, essayez. Je vais arrêter le partage. Ça arrive la même chose. Je vais vite fermer le slide. On voit votre écran. Et on voit la présentation. C'est bon? Oui. Désolée. Oui. Pour la distinction entre les deux formes, participation et contribution, en fait, dans le langage courant, ces deux termes sont quasi équivalents. Néanmoins, contribution est marquée par une connotation concrète. Dans ce contexte, participation est plus neutre. Dans le domaine des études sur les médias socio-numériques, participation et contribution renvoient à une distinction de nature. Les contributions correspondent forcément au genre de la participation active, c'est-à-dire à des formes d'engagement de type visible sur l'espace public participatif. En revanche, les participations peuvent correspondre au genre de la participation passive et active, et donc à des formes d'engagement de type invisible et visible. Dans ce sens, contribution se limite à la production qui, à son tour, peut correspondre à la publication ou à l'envoi des signes sémiotiques, que ce soit verbaux, non-verbaux, photos et ou vidéos, et à l'apport des usagers au développement des médias et des dispositifs numériques tels que l'écriture collective, du code source, des logiciels libres dans le cadre de la participatif lié à l'enjeu ergonomique de la participation en ligne. Participation, quant à elle, s'étend aux différentes formes d'engagement allant d'un ordre croissant de l'accès à la publication d'un message initial. Alors, participation inclut contribution,
ayant une signification plus large au terme participation pour remplacer donc celui de contribution. En fait, d'après les perspectives, les différentes perspectives abordées par les chercheurs sur la notion de participation en ligne, nous avons pu noter certains termes qui peuvent être utilisés comme quasi synonymes de participation. Participer en ligne peut signifier être engagé, s'impliquer, se manifester, collaborer, coopérer, s'entraider, se sociabiliser, maintenir des relations, et produire, c'est-à-dire à la fois utiliser et produire dans le sens de créer des produits en s'inservant des outils accessibles sur le web social et en les y diffusant. Enfin, voici une typologie synthétique des genres de la participation en ligne qui met en relief les techniques discursives numériques que nous avons pu élaborer en nous basant sur notre revue de la littérature, nos observations, notre connaissance des espaces de discussion en ligne. L'objectif de cette typologie est de baliser un arrière-plan conceptuel et méthodologique qui aide à analyser le corpus d'échanges numériques et apporter un appui pour les recherches inscrites particulièrement dans le domaine de l'analyse du discours numérique. Je me permets d'afficher le tableau dans le format français juste pour les francophones, s'il vous plaît. Par exemple, pour même Marianne Pavo, puisque je me suis un peu basée sur sa typologie des commentaires dans son ouvrage en 2017. S'il a des commentaires ou des choses à me dire, merci. Je reviens en espagnol. En fait, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en fait, comme nous voyons dans ce tableau, par exemple, dans cette typologie, il y a, ou bien nous avons identifié plusieurs formes participatives, plusieurs formes d'engagement, plusieurs niveaux de participation, et pour chaque critère par rapport au genre de participation, il y a plusieurs niveaux. En fait, c'est la synthèse, c'est tout ça se voit dans cette typologie. Je n'arrive pas à glisser, il y a la bibliographie. Ah oui, c'est bon. La bibliographie, et voilà, c'est pour la présentation. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Manar, pour la présentation. J'espère être très claire. Oui, en dépit des problèmes technologiques qui arrivent, pas de problème. Merci. Très bien, donc nous allons passer à la discussion. Donc, on va jongler entre les trois langues, espagnol, portugais et français. Donc, on va regrouper plusieurs questions pour les intervenants. Vamos a pasar a la parte de la discusión, de las preguntas. Entonces, por favor, lo que vamos a hacer es reagrupar todas las preguntas y luego los ponentes responden. Thaís, si tu peux juste dire la consigne en português. A gente vai passar agora para a parte das perguntas, então a gente vai regrupar o máximo possível as perguntas aos conferencistas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, fazer aqui nos comentários, para a gente poder, enfim, regrupar tudo. Bueno, pues me permito empezar con una pregunta mientras las otras personas se van preparando para Juan David y María Catalina. Bueno, de lo que entendí de la ponencia de ustedes, en el semillero trabajan con corpus de diversas naturalezas, mediáticos, digitales, no digitales. Entonces, lo que les quería preguntar, pues teniendo en cuenta la temática de la jornada de estudios, es si en esos trabajos han podido, como la adaptación teórica y metodológica entre estos diferentes corpus digitales y no digitales, ¿cómo trabajan este aspecto? No sé si fue clara la pregunta. Excusez-moi, vous venez de me poser... Bueno. No, espérate, recogemos varias preguntas, por si acaso hay otras preguntas para ustedes y luego sí las reagrupamos. Non, maintenant, je fais une question à la communication précédente. On va voir s'il y a d'autres questions avant de donner la parole aux intervenants.
J'ajoute peut-être une petite question à Tamires, então vou voltar para o português, só para colocar uma questão. Achei muito interessante o seu trabalho, principalmente do ponto de vista metodológico, de repousar realmente suas análises nos fundamentos teóricos. Achei muito interessante, mas me veio a questão do tratamento de imagens, né, que não é colocado, me parece, em nenhum dos três autores que você trabalha, com quem você trabalha. Então, a questão do tratamento das imagens que você trouxe, você inclusive falou que conseguiu 500 imagens, parece, dessa coleta de dados. Então, queria saber quem você mobiliza, como que são essas questões de tratamento de imagens mesmo. É isso. Mangenot, só que a gente vai... Só ver se tem outras perguntas, não tem problema não. Só ver se tem outras perguntas aí, a gente junta tudinho. Il y a d'autres questions pour l'instant? Alguna otra pregunta? Je pense pas. Donc, on peut donner la parole dans l'ordre des questions a Juan David primero y después a Tamires. Vous pouvez aussi poser des questions sur l'espace de discussion. Pueden hacer las preguntas también en el espacio de discusión. Juan David. Bueno, en nuestro caso, lo primero que hacemos es hacer un ejercicio muy estricto de limitación. Cada herramienta le permite a uno llegar hasta niveles más profundos de delimitación. Por ejemplo, la herramienta de Eclipse on Hexagon le permite a uno delimitar incluso por género, por región, por ciudad, obviamente por periodo de tiempo. Pero también la clave en todas estas herramientas son las etiquetas o palabras claves que uno selecciona para delimitar también sus universos. En muchos casos hemos tenido que hacer muestreos, obviamente porque nuestro primer nivel de análisis es un nivel descriptivo que de alguna manera se agota en la herramienta. La misma herramienta la que de entrada nos está diciendo el nivel de interacción en términos de qué tanto se comparte, se comenta, se le da favorito a un comentario. CrowdTangle también le dice a uno la cantidad de reacciones en términos de amor, rabia. Digamos, hay unos resultados que ya la herramienta nos da por el simple hecho de introducirle esos datos de delimitación. Sin embargo, de ahí en adelante viene el trabajo ya de operacionalizar las variables de las teorías de la opinión pública y la comunicación política, y es ahí donde hemos tenido que hacer muestreos. Tenemos que hacer muestreos porque no podemos, o no nos da el tiempo, ni tenemos los recursos para poder analizar. Me acuerdo que en esta última del paro, nuestro universo era de casi 40.000 publicaciones en cuestión de unos pocos meses. Entonces, nos tocó hacer un muestreo, obviamente por representatividad de qué tanto publicaba cada medio, por los tipos de contenido, porque aquí también nos encontramos con contenidos que son en muchos casos audiovisuales, en otros casos simplemente son contenidos textuales, hay muchos contenidos que son solo imágenes, y eso nos ha forzado a nosotros también a tener que hacer unas adaptaciones metodológicas y teóricas para poder encontrar esos componentes. Entonces, yo diría que dependiendo de cada herramienta, uno puede llegar hasta cierto punto en la delimitación y en la estructuración del corpus, pero ya cuando viene un poco ese segundo paso, que es traer la teoría, operacionalizarla, volverla medible, se complica el análisis de grandes cantidades de datos, sobre todo porque nosotros pues todavía no hemos dado ese paso que de hecho estábamos ahorita con Catalina escribiéndonos en un curso que la universidad abrió sobre Big Data y programación, Python y ese tipo de herramientas. Entonces, digamos que en el punto en que estamos nosotros, todavía no tenemos el conocimiento ni los recursos para poder programar un algoritmo, para poder programar un sistema. Entonces, y creo que es parte también del semillero el poder hacer esos procesos, no sé si llamarlos como de una manera muy artesanal, manual, para que el estudiante aprenda muy bien cómo una teoría se aterriza a un contexto puntual y sobre todo cómo volver medible pues la realidad social, que es algo como bien difícil de aprender y de aceptar, ¿no? Porque a veces es también complicado eso. Entonces yo creo que es como por ahí. Gracias, muchas gracias. Tamires, pode responder, eu acho que não temos mais perguntas por enquanto, então pode responder a pergunta.
Obrigada. Então, eu trabalho basicamente assim como premissa a perspectiva do Manguenot, né? Dominique Manguenot. E ele logo em Gênese, um trabalho de final dos anos 80, ele fala sobre as práticas intersemióticas. Então ele coloca como todas as semioses elas estão de alguma maneira são manifestações das restrições daquele discurso. Então a gente considera sempre considera as imagens, o posicionamento das imagens. E mais recentemente ele está trabalhando com um conceito novo que chama agenciamento. É como se fosse a cena teatral mesmo, pensando no teatro. Então, a localização dos objetos, as cores empregadas, ele está começando a levantar essas questões. Então, a gente entende que são questões que não podem ser, principalmente no ambiente digital, que é tudo muito multimediático, né? A gente está desenvolvendo, e também uma coisa que é muito característica nossa é que, apesar da gente ir para outras materialidades, a gente nunca deixa a materialidade linguística. Eu acho que não ficou muito claro na apresentação que eu fiz, porque foi muito rapidinho de algo que está em andamento. O objetivo foi mostrar o percurso para construir esse corpus, mas lá no final eu pego a imagem e eu volto no tweet que ela foi feita, então é em conjunto, né? É a materialidade linguística em conjunto com a imagem, em conjunto com as outras postagens, em conjunto com a relação daquela postagem com o ambiente. Então, a gente entende que o discurso vai se manifestando em todas essas pequenas questões. Ótimo. Obrigada, respondeu super bem a pergunta. Há alguma outra pergunta? De repente em português, ou alguém que... Ou quelqu'un qui veut poser une question en français, que je traduis à Tamélis, par exemple. Ça peut Espagnol. être ou espagnol. Voilà. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, reste ouverte la discusión sur diversas plataformas. Bueno, si no hay más preguntas, pues de todas formas quedan los contactos de todos para intercambiar en futuras ocasiones. Muchas gracias a los tres ponentes que participaron ahora, y pues seguimos con la próxima sesión de 3 ponentes más. On continue alors avec la séance suivante avec 3 interventions, 3 communications à nouveau. Merci beaucoup. Obrigada. Então, só para finalizar em português também, só para avisar que, enfim, terminamos então essa segunda parte e logo começaremos então a próxima parte e a última parte do dia. E muito obrigada pelas apresentações e ótima essa dinâmica de várias línguas. Eu particularmente achei bem rico também. É isso. Obrigada. Alors,